Bienvenidos a Fracaso Anómalo. Soy Mónica Martínez, un programa específico de entrevistas que estrenamos hoy, donde todas las semanas queremos invitar a personas, pues como tú, como yo, que quieren contarnos su historia de éxito. Queremos poner en valor lo que es el proceso y el aprendizaje de ese camino, analizar cómo se han enfrentado nuestros protagonistas a los errores, obstáculos y baches para poder llegar al punto en el que se encuentran ahora desde un punto de vista humano, emotivo y que además nos pueda servir a todos de referente, de inspiración. Muchas veces la percepción externa puede engañarnos haciéndonos creer que llegar a lo que es la cima es muy fácil o que algunos han tenido mucha suerte y se lo han dado hecho. Pero la realidad es que a lo largo del tiempo el logro es significativo y además está respaldado por innumerables horas de trabajo duro, por constancia, perseverancia frente a los desafíos y sobre todo mucha voluntad. Detrás siempre hay sacrificio, dedicación y valentía, que es lo que queremos nosotros poner en valor en este programa. Hoy nos acompaña José Miguel Muñoz, pintor internacional de origen murciano, artista de inicios autodidactas, aunque bueno, pues pronto se puso en manos de grandes maestros, tanto nacionales como internacionales, de los que ha ido aprendiendo diferentes técnicas y creciendo precisamente como pintor. Y además es colaborador asiduo de distintas entidades sin ánimo de lucro. Actualmente desarrolla un proyecto precioso que se llama Arte por el Mundo, un programa de televisión internacional que dirige y que se emite desde Chile para todo el mundo, en el que se promocionan todas las formas que nos podamos imaginar de arte que puedan existir de la mano de sus propios artistas, dándoles el valor que se merecen y poniéndolo en conocimiento del mundo entero. Muy buenas, José Miguel Muñoz. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido, la verdad que para mí es un lujo tenerte como la primera persona a la que voy a entrevistar en este programa, que tenía muchas ganas de hacer, que quiero que nos salga un poco del corazón. Quiero trasladarle sobre todo a la audiencia todo eso que nos genera, ¿no? El poder alcanzar por lo que vamos luchando, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Hace un ratito nos tomábamos un café y me decías, es que estoy feliz, es que estoy a gusto, es que... Pero para llegar ahí, supongo que a lo largo de tu vida, y tú y yo nos conocemos más de 30 años, Cierto. bueno, has tenido... Sí, porque si yo estoy aquí en radio, tengo que decir una cosa y lo voy a decir. Es gracias a ti. Bueno, y gracias a ti también. Es decir, Ya, pero... al final es lo que tú dices, es un trabajo, ¿no? Y hay que realizarlo asiduamente, hay que esforzarse, hay que valer. Sí. Y tú, desde luego, vales y por eso estás aquí. Yo lo único que hice fue verte. Bueno, a ti y a mi madre en paz descanse, que fue la que me apuntó a las pruebas de radio. Recuerdo aquel día. Ha llovido bastante desde Bueno, entonces. pero vamos a hablar de ti, vamos a hablar que tú eres el protagonista hoy aquí en Fracaso Anómalo, por eso ese título que hemos elegido del programa. Y queremos conocer la figura de José Miguel Muñoz, bueno, pues que se ha vuelto súper importante a nivel internacional dentro de lo que es el arte y la pintura, y que, bueno, además se está trasladando también a todo el mundo, ¿no? Eso también lleva un trabajo detrás. Bueno, pero vamos a hablar de José Miguel Muñoz cuando era chiquitito. ¿Cómo era José Miguel Muñoz de chiquitito? Además de que seguro que es súper inquieto. José Miguel Muñoz, cuando era chiquitito, era carne de bullying. O sea, ¿En serio? básicamente carne de bullying. Un niño inteligente, ¿El típico empollón? típico empollón, avispado, al que no le gustaban los deportes y que en los recreos, en lugar de salir a jugar al fútbol o a dar patadas a los balones como hacían el resto de compañeros, pues se quedaba en clase dibujando cómics. Fíjate. Entonces, claro, eso, lo que te decía, carne de bullying. O sea, el niño raro de la clase, introvertido, tartajoso. Luego mm, hablaremos de eso. sí, eso tiene su aquel también. Y bueno, claro,
eso al final pues hace que seas el objetivo de las burlas, el objetivo bueno, de esta sociedad al fin y al cabo, ¿no? Presente en los niños y así empezaba José Miguel Muñoz. Pues básicamente toda la EGB, lo que antes era la EGB, Sí. incluso el instituto. El instituto ya, Fueron, digamos, años duros para ti. claro, eres un niño al fin y al cabo, ¿no? Pero que tiene unas inquietudes diferentes al resto de los niños. Es decir, estás centrado en aprender, te interesa aprender, te interesa sobre todo expresarte y te expresas de una forma diferente al resto. Además, esa agilidad mental y esa inquietud por transmitir hace que te atranques al hablar Ujú. porque piensas más Más rápido de rápido, lo que eres capaz efectivamente. de locutar y al final pues te genera un problema. Ujú. Te genera un problema que es foco de burlas y de risas por parte de los compañeros, ¿no? Entonces, claro, es una infancia complicada. ¿Cómo gestionaste todo eso? Bueno, pues simplemente pensando en que yo era capaz de salir de ahí, es decir, mm, poniendo por encima de todo mi valía, ¿no? Es decir, yo era consciente de que era una etapa. Parece que suena un poco prepotente, pero es cierto que era bastante maduro con esa edad, ya era bastante maduro y tenía esa inquietud por superarme. Es decir, yo sabía que eso era una etapa simplemente que pasaría y que yo sería capaz de revertirla e incluso de superarla y ponerme por encima de ella, ¿no? Y así fue, simplemente, bueno, dejé pasar esa etapa, la fui sobrellevando como pude y me fui preparando para lo que venía después, ¿no? En lo que, vamos, en lo que tú te estabas enfocando, ¿no? Claro, que era en ser la persona que yo quería ser. Es decir, quien yo pensaba que debía ser. Porque al final eres un niño y bueno, y la vida te va guiando. Claro. Pero sí que cuando tú crees que vales más de lo que estás proyectando, es porque tienes un fondo, ¿no? Y ese fondo, pues poco a poco tiene que ir saliendo. Y si eres consciente de ello y además tienes la posibilidad de. Pues además, yo era un niño que jugaba solo. O sea, mis juegos eran con 4 o 5 muñequitos de estos de plástico que se vendían en las ferias. Yo me montaba unos tinglados impresionantes. Yo recuerdo que me iba a la casa de mi abuela y cogía todas las pinzas de tender la ropa que tenía, pinzas de madera, y me montaba columnas del séptimo de caballería y otras pinzas de colores que tenía de plástico, montaba a los indios y montaba perdón, unas peteneras impresionantes. Y era una forma de sacar eh, esa creatividad que estaba en algún sitio escondida en mí, ¿no? Entonces yo esas historias después las dibujaba, las hacía Sí. cómic. Pero ¿qué pasa? Que en esta época en la que te estoy hablando era muy distinta a la de hoy en día. Yo me crié en el Raal. Pero naciste en Francia. Yo nací en Francia. Yo soy hijo de padres inmigrantes. Mis padres estaban trabajando en Francia. Se casaron, se fueron allí porque mi padre trabajaba en una fábrica de telas y nací. Nací. Esas cosas que pasan, que la gente se casa y Y uno nace un niño. nace. Y nace un niño. ¿Y qué pasó? Pues que, claro, mis padres estaban allí trabajando. No estaban allí de fiesta, ni de turismo, ni nada por el estilo. Tener un hijo allí les complicaba la situación, ¿no? Porque uno de ellos se tenía que quedar conmigo, evidentemente, o tenían que dejarme en manos de otras personas, ¿no? A los 7 meses, mis padres me traen a casa de mi abuela, al Raal, y se van. Se Con lo vuel- cual, que te quedas, o sea, te quería tu abuela. Me quedo 2 años viviendo con mi abuela, Ujú. porque mis padres, yo cuando fui padre lo entendí, ¿no? O sea, entendí el sufrimiento y lo duro que tuvo que ser esa decisión de dejar a tu hijo primogénito en un país en el que no estás tú y estar 2 años sin verlo, los 2 primeros años de su vida, ¿no?
Yo eso lo he entendido después, tuvo que ser durísimo para ellos. Pero tú eras consciente, porque eras muy pequeñito. Sí, ¿Fuiste bueno, consciente de eso? yo tengo un recuerdo muy, muy especial de eso. Me lo contaba mi abuela. A ver, mis padres evidentemente mandaban fotos suyas para que yo los viera y mi abuela mandaba fotos mías hacia Francia, ¿no? Y mi abuela hizo ese trabajo de que yo siempre tuviera presente que mis padres no estaban, pero que volverían. Y contaba mi abuela que el día que ya volvieron para quedarse aquí en España, evidentemente estuvieron trabajando allí hasta poder comprarse aquí una casa o hacerse una casa, que antiguamente Antes se hacía se mucho. hacían las casas y tal, comprarse un trocito de tierra para poder vivir aquí en su país, ¿no? Sí. Pues ya cuando habían cumplido con eso, dejaron una buena posición laboral que tenían allí los dos y se vinieron a España, ¿no? Y cuenta mi abuela que el día que llegaron a la puerta de su casa y tocaron el claxon del coche, salí yo diciendo, papá, mamá, sin, O sea, vamos, o sea, que tu abuela hizo un trabajo instintivamente, ahí efectivamente. fantástico. Claro, que imagínate, ¿no? El primer nieto también de la familia, el primer hijo de... O sea, era una especie de mini drama, ¿no? Pues aquello, porque Qué bonito. el mantener ese espíritu vivo del niño en ansiar ver a sus padres, ¿no? Sí, y no tener o por lo menos sentir que te pueden haber abandonado, Claro, ¿no? claro. El no sentir eso, el que tu abuela hiciera todo lo posible para que entendieras que ellos iban a estar Efectivamente. contigo. Por eso yo en mi estudio, donde pinto cada día, tengo un cuadro de mi abuelo y mi abuela que les hice, que ninguno de los dos vieron, porque lo pinté después de que ellos fallecieran. ¿De alguna Y foto que tú sí, sí, claro, tengas? de fotografías, de dos fotografías que me gustaron, hice un cuadro como si ellos estuvieran juntos mirándome mientras trabajo, ¿no? Y hace cosa de 2 años que hice una exposición muy grande en Lorca, ese cuadro presidió esa exposición, una exposición que se llamó La Huerta de Europa, que tuvo muchísimo éxito, y el primer cuadro que había en esa exposición eran ellos, porque ellos nunca vieron ninguna de mis obras. Mi abuela, por supuesto, no llegó a enterarse de que yo era pintor, porque empecé un poquito después. Estaba empezando cuando ella falleció. Y mi abuelo sí que supo porque vivió 7 años más, mis abuelos murieron 7 años, con 7 años de diferencia. Fíjate. Exacto, 7 años de O sea, diferencia. Fallecieron el mismo día, ¿en serio? con siete años de diferencia, sí, sí. Y mi abuelo sí que supo que, de hecho, ya estaba exponiendo yo y demás, pero él había perdido la vista. Ay, Por lo tanto, nunca pudo ver tampoco uno de mis ninguna de tus cuadros, obras. efectivamente. Jolín, Así es. O fíjate. sea, un pequeño drama infantil, ¿no? Sí, Y claro, ahora mismo ese cuadro está al lado mío, donde yo estoy pintando, el cuadro está justamente al siempre lado mío. presente. Así es. Ujú. ¿Tienes más hermanos? Sí, sí, somos 4. Yo soy el Ah, mayor ah. y somos 4. Y al final fueron llegando. Claro, ya una vez que además era el número estándar de hijos que se solía tener por esa época, estamos hablando de la época del baby boom, de los 70, 80, y sí, 3, 4 niños era lo normal en las familias. Hoy en día con uno la cosa está bien ya. Seguiste criándote en el RAL, entiendo, cuando llegaron ya Sí, tus claro. padres y todo, porque, bueno, ahí sí que veo que, no sé, por ejemplo, nuestros oyentes que nos están escuchando, por ir viendo un poquito tus obras, pueden, si quieren, conectarse a tu página web, ¿no? Sí, 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 claro. Que si no mal recuerdo, corrígeme, es Jomimerlu, josemiguelmuñoz.com. eso, Pero josemiguelmuñoz.com. además, si ponen en Google artista murciano, salgo el Sí, primero. josemiguel.com. Exactamente. Y ahí pueden ver un poquito lo que voy a decir ahora. Dices que te criaste en el RAL, estuviste en el campo, supongo también haciendo labores, echando una Claro, mano. claro. Hombre, Y ahí vemos un poco la influencia también de tus cuadros, pero cuéntanos aquella época. el Real es la huerta de Murcia, o sea, está en el corazón de la huerta de Murcia. Entonces yo desde muy pequeño he estado conectado. Mi abuelo tenía borregas, para quien no sepa lo que son borregas, son ovejas. Tenía un rebaño de ovejas, mi abuelo trabajaba, él era huertano, él trabajaba la huerta. Mi padre había comprado un huerto también
con lo que había ganado en Francia, y yo desde muy pequeñito he estado trabajando en la huerta, he vivido en la huerta, he jugado en la huerta. Los juegos que teníamos los niños era pues hacer barquitos con hojas de caña y hacer carreras en las acequias, o irnos a los huertos a jugar a los pistoleros con limones. Ya tirarnos limones. Eso lo Efectivamente, hemos hecho así, ¿no? En los árboles. Así es. Entonces, claro, mis raíces son esas, y yo fui muy feliz en esa época, ¿no? Pese a todo. Y es lo que yo pretendo con mis pinturas, con mi arte, y es que eso no caiga en el olvido. Porque al final la historia es la que crea los futuros de los pueblos. Y cuando un pueblo olvida su historia, cuando un pueblo olvida de dónde viene, cuando un pueblo olvida cuáles son sus raíces, ese pueblo pierde su horizonte. ¿Por qué? Porque no sabe cuál es su destino. Entonces, yo me di cuenta, yo, cuando iba a un colegio a dar una clase, una masterclass, o me invitaban como artista, yo me llevaba a lo mejor una granada, o me llevaba higos, o me llevaba frutas de la huerta para que los niños dibujasen conmigo. Y había muchísimos niños que no sabían lo que era una granada. Exacto. Muchísimos niños que no sabían lo que era un higo de pala, lo que era un higo chumbo, lo que era una breva. Y a mí eso me daba mucha pena. Vamos a ver, que a poco que andes 5 o 10 metros en cualquier zona de Murcia te vas a encontrar o con un granado, o con un membrillero, o con cualquiera... Limonero. Claro, o sea, que un niño piense que las patatas nacen o crecen en el supermercado, pues me parece... Y la leche en el tetabli. Efectivamente, me parece absurdo, ¿no? Entonces, claro, yo decidí enfocar mi pintura a mostrar lo que ha sido la huerta de Murcia. Tanto en los frutos que ha dado la huerta, como en las costumbres, como en las herramientas que se han usado, como en las viviendas que habían, en fin, que no caiga en el olvido nuestro pasado, ¿no? Y la exposición esta de la que te hablaba antes, la Huerta de Europa, que de hecho en Murcia está catalogada así como la Huerta de Europa, Sí. pues esa exposición hablaba de eso. Hablaba de los frutos que se han criado aquí siempre, de los enseres que había en las casas muy humildes de los huertanos, tan humildes que el suelo era de tierra. O sea, no había ni cemento en el suelo. Los aperos de labranza que se utilizaban. En fin, todo eso es lo que conforma un poco la pintura que yo no solamente he hecho para que los de aquí conozcan sus raíces, sino que la gran mayoría de mis cuadros están fuera de España. Ujú. Entonces, todo eso se ha visto y ha gustado fuera de España. De hecho, yo recuerdo el primer cuadro que vendí fuera de España fue en Nueva York, y fue una breva. Además era una breva rayada que está Es que parece una fotografía. Este pues, cuadro lo he visto yo sí, en una de tus exposiciones. además está en mis tarjetas va esa breva. Y lo voy a recordar toda la vida porque era un cuadro pequeñito, de 30 por 40 creo que era. Y yo fui a exponer con 52 o 53 artistas más De toda la de región. toda España. Ah, De toda España. Era nacional, fíjate. era una colectiva nacional, y era en Nueva York, una galería de Nueva York. Y a la semana de haber inaugurado, hablo con el galerista y le pregunto, ¿qué? ¿Cómo va la exposición y tal? Y me dice, hombre, bien, tal. Dice, lo que pasa es que aquí lo que se lleva más es el formato grande y el arte Abstracto. abstracto. Se me luenga la traba. Y lo tuyo es una cosa pequeñita y además algo figurativo, realista, ¿no? Sí. Bueno, pues de todas las obras se vendieron dos y una fue la mía. Fíjate. Entonces, claro, al final, cuando uno persevera en lo que son sus primeras ideas, ¿no? Y tiene un fin bastante clavado, y sabes que eso es lo que quieres mostrar, al final termina funcionando. Si tú pones empeño y eres consciente de lo que tienes que hacer para que eso vaya adelante, al final termina funcionando.
y a las pruebas me remito. O sea, tengo cientos de obras fuera de España, tengo obras en todos los continentes. Hay fotos de cuadros con limones míos en el Gran Cañón del Colorado, Fíjate. en Roma, en París, o sea, que al final, y son limones, son higos, son... Vas dejando tu legado por todo el mundo. Efectivamente, no, pero que de ahí surge todo, es decir, Sí, sí, sí. ¿qué vas a mostrar en tu arte? Y había mucha gente que dice, "Bah, pues eso ya no se lleva, ahora hay muchos artistas que van con las modas, y las modas, ¿sabes tú lo que pasa? Las modas pasan, Pasan, precisamente, ¿no? efectivamente. Bueno, pues yo soy de los que es fiel a su temática, de los que sí que es cierto que como profesor de arte que soy, tengo que estar al día de todas esas modas y conocer todas las técnicas posibles para enseñar a mis alumnos. Ujú. E incluso yo hago muchas obras que no tienen nada que ver con mi base. Pero tú también tienes tus propias técnicas. Claro, evidentemente mis obras son mías y son muy reconocibles porque la técnica que yo uso es fruto de varios años de investigación. Es decir, yo soy, como mente inquieta que soy, Ujú. eh, pues digamos que no me conformo, ¿no? con lo establecido e intento hacer algo mío. Entonces estuve 2 años en mi estudio haciendo pruebas con cosas, con fondos, con materiales, hasta que encontré algo que, hay que decirlo, es lo que estaba buscando. Yo iba con un objetivo, yo como mente cuadriculada que soy por un lado y creativa por Lo otro. encontraste si te encontró a ti. Efectivamente, al final la perseverancia hizo que encontrase lo que andaba buscando Sí. y evidentemente lo incorporé a mis pinturas, y todas mis pinturas son muy reconocibles porque ese material está en ellas. Entonces, claro, es algo mío que no me ha enseñado nadie y que no he estudiado en ningún sitio. Es decir, yo quiero conseguir esto y tengo que hacer lo que haga falta para conseguirlo. Y al final lo hice. ¿Y qué pasa? Pues que sí que es cierto que tengo otras líneas de trabajo, ¿no? Este verano, por ejemplo, envié obras a una colección que estoy haciendo que se llama Los peligros de Internet, precisamente. Anda, me Sí, suena a sí, mí te ese suena, ¿no? título. Ahora diremos por qué. Pues una colección de obras que estoy haciendo que no tienen nada que ver con mi estilo. De hecho, surgió todo de las clases con mis alumnos. Cuando, cuando yo les enseño o les explico a algunos de los artistas de siempre, de los clásicos o no tan clásicos, pues mis alumnos trabajan su forma, su técnica, y hacemos un cuadro mezclando técnicas de varios de esos artistas. Bueno, yo rescaté una de esas clases y inicié una colección de obras que se expusieron en Suecia y se vendieron todas. Anda, Entonces, claro, de eso no he visto yo ningún cuadro. sí lo has visto seguro porque es muy identificativo. Son Sí. unos cuadros con unas personitas vistas desde arriba, Ah, con ya unos cuáles son. cuadrados de colores, Sí. una técnica de Piet Mondrian, en fin, mezclando técnicas de varios artistas e intentando mostrar los peligros hacia los que se está volcando la sociedad con las redes sociales, ¿no? Ujú. Y se vendieron en Suecia y de hecho estoy terminando ahora otra remesa porque me han pedido más. Anda. Y claro, por un lado tienes lo figurativo, lo huertano y demás, y por otro lado algo totalmente abstracto casi, ¿no? Y que no tiene nada que ver son caminos diferentes. Bueno, como has mencionado lo de los peligros de Internet, vamos a volver otra vez un poquito atrás, ¿vale? Porque continúa tu vida y te lleva a estudiar informática. Así es, así es. O sea, informática, arte. Sí, es lo que te decía antes, ¿no? Como antaño, por lo menos en el Real, no habían clases extraescolares. Es decir, tú salías del colegio y te ibas a apedrear a tus compañeros con limones. No te ibas a clases de música, no te ibas a clases de dibujo, no te ibas a clases de pintura, no te ibas a ningún sitio, te ibas a jugar al escondite, al pilla-pilla, en fin, a lo que se jugaba, ¿no? Pues se siguen los caminos que te trazaban antiguamente. Tú tenías que estudiar algo de provecho
Ujú. entre comillas, lo de provecho, ¿no? Sí. Tú tienes que estudiar algo de provecho o que la sociedad piense que es de provecho. Sí, o que te va a dar recursos el día de mañana, ¿no? Efectivamente, eso es lo de provecho, ¿no? Que te permita pagar las facturas el día de mañana. Y claro, las artísticas no están muy regladas. Además, Nunca claro, han estado bien vistas como para tener una efectivamente. vida solvente, digamos. Sí, sí. Esa frase de papá quiero ser artista causaba en la familia mucho estrés. Bueno, además ya te digo, no se reforzaba eso tampoco, a mí no se me reforzó eso, pese a que pasaba los recreos dibujando y en casa yo recuerdo también con el papel de la pescadería y tal, hacía dibujos. Pero que tú querías ser artista desde pequeño, aunque... Cuando eres niño no sabes lo que quieres ser, sabes lo que te gusta hacer y sabes en qué ocupas tu tiempo libre, ¿no? Sí, Pero no tienes una idea clara de cuál va a ser tu futuro porque tu vida se define qué vas a hacer la media hora siguiente, ya, ¿no? Pero sí que es cierto que la inquietud estaba ahí y eso, si no se refuerza, pues se va quedando en un rincón de tu vida, ¿no? Entonces yo efectivamente. hago ingeniería informática. Empiezo a trabajar como informático y claro, viene el caos. Viene el caos porque la informática, cuando eres programador, genera mucho estrés, ansiedad, yo empiezo a tener problemas de salud, vértigos, migrañas continuas, en fin, un cuadro clínico bastante malo, hasta que estoy de baja 6 meses por estrés y depresión. Y en ese momento, durante ese periodo de baja, fue cuando alguien me dice, oye, ¿y por qué no pintas? Te pones a pintar, que eso relaja, que eso... Cierto, yo lo hago, yo pinto simplemente muchas veces por relajarme y meditar. Claro. Lo utilizo como meditación, o sea que te entiendo Sí, perfectamente. pues yo empecé así, o sea, empecé en casa. Sí que es cierto y es curioso, yo cuando me casé no quise poner en mi casa ningún cuadro, porque yo dije, no, no, los cuadros de mi casa los Lo voy a pinto pintar yo. yo, los voy a pintar yo. Aún no tenía yo en la cabeza nada de pintura y nada, pero sí que estaba la inquietud, ¿no? Sí, sí, Los voy sí. a pintar yo. Y es cierto, me gasté 70 y pico mil pesetas de las de entonces en comprar lienzos, pinturas y tal. Bueno, pues 10 años después que ya estaba la pintura caducada, los pinceles no valían y los lienzos estaban amarillos, fue cuando ocurrió esto, cuando yo empecé a pintar en casa. Fíjate. Empecé a pintar en casa, vi que aquello me gustaba, empecé a ir a tomar clases, vi que aquello me gustaba más todavía, a la gente también le empezaba a gustar un poquito lo que hacía, y entonces fue cuando dije, bueno, llegas a ese punto en que está el tren y la taquillera y tienes que elegir. Si te, ¿Cuál fue el primer cuadro que pintaste? el primer cuadro que pinté fue un cuadrito pequeño de 30 por 40 de unos olivos. Bueno, eran unos almendros en flor. De Ay, qué bonito. una foto que yo vi en una revista del Corte Inglés, pues, de aquel entonces. Me gustó mucho la foto y empecé a pintarlo con acrílico, que era lo que yo me había comprado, y lo terminé al óleo. Y fue el primer cuadro ¿Qué que hiciste? hice. De hecho, está en mi web, en mi biografía está la foto de ese cuadro, Ujú. que fue el primero que realicé y lo realicé en casa yo solito. Y Y de el- hecho, los 6 o 7 primeros cuadros que hice los hice en casa solitos, que son los que tengo colgados en casa. vale, y tenemos que decir que lo hiciste de manera amateur. Sí, sí, no, no, empecé a pintar tal cual, digo, esto es lo que tengo que hacer y este es el material que tengo para hacerlo. Y claro, estamos hablando de una época en la que no había ni videotutoriales, No, ni existía internet como la conocemos hoy en día, claro. ni tenías otra ayuda que no fuera apuntarte a un curso o irte a un maestro que te enseñase, ¿no? No, yo empecé solito en la cocina de mi casa, que era donde menos manchaba, Y menos y olía, porque el efectivamente. óleo huele bastante. Efectivamente. Y terminé ese, después me puse un reto un poquito más grande, lo hice, otro reto un poquito más grande, lo hice. Y llega el momento ese de elegir. Claro, llega ese momento en que dices, bueno, está claro que me estoy dedicando a algo que no me llena. Ujú. Me gusta, La porque informática. la informática me gustaba y me sigue gustando, pero me he dado cuenta que soy más feliz pintando. Ujú. Ahora, ¿qué pasa? ¿Puedo vivir de la pintura? No. Evidentemente, si estás empezando, bueno, los ya consagrados lo tienen crudo vivir de la pintura.
Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Yo me dejo el trabajo en el que estaba, me pongo por mi cuenta y me pongo a trabajar en una rama de la informática que acababa de surgir, que era Internet. Yo había estado investigando también mucho sobre Internet y claro, yo monto una empresa de diseño y posicionamiento web y me dedico a eso. Esa empresa me paga las facturas y yo sigo pintando y el arte me cura el alma. Entonces, ese equilibrio es el que hace que yo pueda seguir viviendo por un lado y pagando facturas y seguir creciendo por otro lado y En el mundo que te en el gustaba mundo y que te hacía feliz. que me hacía feliz. Y poco a poco un mundo se va comiendo al otro. Hay que decir a todo esto que siempre he estado muy ligado a la comunicación y tú lo sabes. Es que no hemos hablado de eso, ahora que hemos llegado a este punto, pero sí que es verdad que también te dedicaste a la radio. ¿Eso en qué parte de tu vida fue? Porque Bueno, ahí fue donde yo te conocí a ti. claro, ahí estábamos. Yo empiezo en el instituto, Sí. en primero de lo que antes era BUP, y ese verano yo empiezo a trabajar en los albañiles. Evidentemente, mi familia es una familia que no es pudiente y yo tengo que aportar a casa, ¿no? Evidentemente. Te hablo de 12 años. 12 12 años. años. Entonces yo empiezo a trabajar en los albañiles ese verano, durante las vacaciones, y a partir de ahí, en todas las vacaciones, empiezo a trabajar en los albañiles. Pero ese verano, precisamente, como te he dicho antes, yo me atrancaba al hablar. Yo era Sí. casi tartamudo, ¿no? Pues ese año fue cuando Porque no tartamudeas nada, ¿eh? Yo creo que... bueno, no, el caso es que un poquito antes de ese verano yo conocí la radio, empecé a escuchar radio, ¿no? Bueno, pues las emisoras de música con las que conectamos todos cuando Sí, empezamos a tener esa los sábados edad. por la mañana nos poníamos la música para Efectivamente. limpiar, para hacer cosas. Así es. Bueno, pues ese verano, además, yo conozco lo que entonces era Radio Santomera. Sí. Y había eso, el programa típico que se llamaba para pedir canciones, saludar a la gente, a los amigos y tal, ¿no? Y aquello me entusiasmó. O sea, el ver que tú podías comunicarte con la gente a través de la radio, a mí me encantó, ¿no? ¿Y qué hice? Pues me propuse ser locutor de radio. Ay, el tío. Tartamudeando y todo. Ni harto ni perezoso. Vale, esa otra faceta. Es que todo esto luego al final del camino se une, ¿eh? Claro. Ahora lo veremos. ¿Qué pasa? Que yo ese verano, cuando volvía de los albañiles, me encerraba en un cuartucho que tenían mis padres, que era donde yo estudiaba también, y me ponía a presentar canciones yo solo, y a hablar, en fin. Bueno, pues ese verano yo me curé la tartamudez, Entrenándote tú solito. tal cual, y al entrar en segundo de BUP, al empezar otra vez el instituto, fue cuando visito la Radio Santomera en aquel entonces. Acaban de inaugurar los primeros estudios, los primeros 2 estudios de la radio. Tengo que decir que yo fui el primero que habló en el estudio 2 de Radio Santomera, que era un micrófono puesto en medio de una sala, no había otra cosa. Y hablé porque estábamos haciendo una huelga en el instituto y nos dijeron que diéramos alguna versión nuestra y me tocó hablar a mí. Bueno, pues ese fue mi inicio en la radio. 2 meses después estaba dirigiendo 2 programas en esa emisora. Y además hubo un programa que hiciste que tuvo muchísima repercusión. Claro, es que yo nunca había tocado, yo no sabía lo que era un tocadiscos. En casa de mis padres había uno y yo sí que es cierto que ponía discos y tal, mientras presentaba y me curaba esa tartamudez, pero yo de la radio no sabía absolutamente nada. Y de repente empiezo a hacer 2 programas, uno sábado y otro domingo, y no tenía ningún tipo de formación, ¿no? Hablaba muy rápido, o sea, pues, bueno, un poquito lo que escuchas, ¿no? De otras emisoras. Y ahí se empiezo a hacer radio, no, evidentemente no muy bien, hasta que me tranquilizo, me sosiego, veo que empiezas aquello... a coger las tablas, que se llama. Efectivamente, ¿no? Ya no hablo tan rápido, ya modulo la voz, ya
ya voy cogiendo el rollete aquel. Sí. Y llega un momento en que el 60% de la programación de la emisora la hacía yo. O sea, empiezo a hacer las mañanas, los concursos de la mañana, informativos, empiezo a hacer deportes, a emitir partidos de fútbol en directo, de baloncesto, aprendo a montar unidades móviles, en fin, empiezo a hacer la noche también, el programa de máxima audiencia. Ahí es donde yo voy. Claro, un programa en el que... Muy bonito, porque voy a explicar. Sí. Hoy en día, pues si queremos mandarnos un mensaje, lo podemos hacer por WhatsApp, por cualquier aplicación, correos electrónicos. Pero en este caso, la gente escribía cartas. Así es. Así es. Era como una red social Exactamente. al uso que conocemos hoy en día, como una red social, pero a través de la radio, a través de un programa de radio, ¿no? Entonces la gente escribía a este programa y escribían para quedar, para conocerse, para darse a conocer a otra gente, ¿no? Entonces, claro, era un nexo de unión entre Murcia y la Vega Baja, que era a donde llegaba la antena de esta emisora. El Expreso. El Expreso se llamaba. El Expreso empezó siendo el correo de las 10, porque Es empezaba verdad, a las 10. es verdad. Y después se pasó al Expreso, ¿no? Expreso. Al Expreso. Y ahí lo que hacía era simplemente leer esas cartas. Y claro, y la gente quedaba, se conocía, luego el programa hacía fiestas en discotecas, hacía quedadas, ¿no? En discotecas, sí. La gente iba a esas fiestas, se conocía. Entonces, claro, era un programa de muchísima audiencia. Llegó un momento en que la emisora estaba colapsada de cartas. O sea, se leían, ya no se ponía música en el programa, era leer una carta detrás de otra, y aún así no dábamos salidas. Llevábamos un retraso a veces de 2 meses. Increíble. Leyendo cartas. Claro, repito... ¿Y qué cartas? Porque se escribían unas cartas preciosas. Sí, claro, porque además teníamos un concurso de historias, ¿no? Sí. Y tú imagínate que tú te estás carteando porque conoces a una persona a través del programa. No había móviles. El darse los teléfonos tampoco se llevaba mucho, ¿no? Entonces la única forma de comunicarte con esa persona era a través del programa, y la gente se comunicaba a través del programa y se formaban parejas a través del programa. Entonces, claro, había cartas muy, muy emotivas, ¿no? Muy, muy bonitas, poemas estupendos, historias fantásticas. O sea, íbamos desde la típica carta de hola, me llamo fulanico de tal, soy de tal, me gustaría conocer a gente del programa, o me gustaría conocer a fulanito o menganita. O sea, desde ese tipo de cartas hasta cartas que llevan 6, 7, 8 folios con historias que la gente, bueno, volcaba ahí sus emociones, sus sentimientos, sus miserias a veces también, sí. ¿No? Y era, bueno, un reflejo de lo que pasaba en aquella época, en que la gente se conectaba a través de un programa de radio. Y era muy bonito porque que llegabas a una discoteca y la gente te conocía, la gente te pedía autógrafos. Yo nunca he sido de dar autógrafos porque nunca me he creído tan especial como para eso, ¿no? Y bueno, ahí es cierto que fue una época muy chula en la radio porque, claro, la emisora empezó a crecer, se empezaron a hacer pruebas de acceso y llegó una tal Mónica Martínez que en aquel entonces, claro... 17 años tenía. 17 años, claro. Una chiquilla. Una niña. Y por aquel entonces estaba yo haciendo esas pruebas. O sea, sí. El director de la emisora me había dejado a mí para seleccionar a la gente, ¿no? Y ahí fue donde conocí a Mónica y donde empezó también su andadura en la comunicación. Mi pasión. Sí, pero mira qué bien, ¿eh? Qué buen ojo tuve yo en aquel momento. La verdad que supiste elegir, ¿eh? Bueno. Sí, y ahí empezó mi andadura también en la comunicación, sí. Porque yo no... A ti te pasa igual que a mí. A los que nos ha picado el gusanito, la mosca de la comunicación, es algo que llevamos dentro y que no podemos dejar. Y más cuando lo hemos mamado desde sus inicios, es decir, que hemos trabajado con cartuchos, con Revox, con cintas. Con las cintas. Cuando le cortábamos al rebo para hacer la cuña, cuando soltábamos el vinilo para poner la canción. Bueno. Yo he hecho programas con... Yo ahora que va todo por ordenador. Claro. Miras hacia atrás y yo muchas veces me pregunto, ¿y cómo lo hacía?
Yo recuerdo, Mónica, hacer un programa de 3 horas. Yo tenía un programa los domingos por la mañana que se llamaba National Inter, en el que solamente se ponía música en español. Sí, De ahí lo de National Inter, lo contrario de internacional. claro. Y yo, el programa eran 3 horas en el que la gente también llamaba y pedía canciones, ¿no? Había una hora en la que yo ponía música, la que yo quería, y luego otras 2 en las que la gente pedía canciones. Bueno, yo he hecho ese programa de 3 horas con un solo tocadiscos, con platos se llamaban Sí, por aquel platos, entonces, los platos. porque el otro se le rompió la aguja. Entonces, mientras cambiabas el disco, tenías que estar Hablando, presentando la canción, hablando. ya buscabas la pista de... Porque claro, muchos de esos discos eran Sí, LPs en los que sí. había 6 canciones por un lado, 6 canciones por la otra, y tenías que ir buscando la pista sin mirar, porque estabas a la misma vez viendo el teléfono, estabas solo en el estudio. O Sí, sea, que además no... nos hacíamos el autocontrol. Claro, Dios y, mío. y ahí se aprende muchísimo. O sea, eso era realmente la radio. O te pedían una canción y tenías que salir corriendo del estudio a donde estaba la discoteca para buscar el disco, el compañero te lo había cambiado de sitio, Y, madre mía. escucha, y nos habíamos aprendido de memoria la situación de los discos Así es, colocados, que salías y sabías dónde estaba el disco colocado, ¿eh? así es. O sea, era Es increíble. más, incluso cuando no estaba ahí, sabías en qué segundo sitio podía estar, porque es por si el ¿Para compañero qué de antes de este lo me lo había, han puesto en lo este había sitio. dejado? Cierto. Sí, eso era, bueno, eso era una lucha diaria, ¿no? Era muy bonito, pero la verdad es que el tiempo que tenías que estar solo en el estudio, en directo, o sea, Aunque aquello lo dejas porque te empiezas a dedicar a tu carrera, en este claro, caso a la informática y demás, pero siempre has estado después nunca se deja vinculado. la radio. Y otra cosa que también, que no quiero que se me pase, en el Real se hizo y se sigue haciendo algo maravilloso, que seguro que nuestros oyentes conocen y han visitado alguna vez. El Belén Viviente, Así es, que lo hemos pasado por alto. así es. Yo tengo un problema, y es que no sé decir que no. Es O que sea, cuando me proponen ya, algo, ya algo estoy chulo, desordenando todo. Estoy es desordenando que, todo. claro, es que al final mi trayectoria, como han sido tantas ramas las que he ido cogiendo, ¿no? El seguir una línea es Es complicado. que no quería que se me olvidara eso y se me Sí, estaba sí, el, pasando. el- el Belén Viviente que lo arrancamos, yo empecé allí con 16 años, creo que tenía, y 16 o 17 años, no recuerdo bien, y creamos el Belén Viviente de la nada. O sea, cogimos un bancal Sí, que sí. nos prestaron, empezamos a construir barracas, a hacer como se hacía antaño, como se hacía antiguamente. Nos íbamos los sábados por la mañana a segar sisca a la orilla del río para hacer los tejados de las barracas, a amasar barro para crear las propias barracas, los ladrillos de adobe. En fin, aquello fue una historia que muy chula de superación, porque además éramos todos jóvenes, éramos todos críos, básicamente, y gente mayor que era la que conocía los procesos para hacer aquello. Y de ese movimiento salió algo muy bonito que todavía existe. Existe. ¿Y cuántos años lleva ya funcionando el Belén Viviente del Real? Una barbaridad. ¿30? 30 y ¿treinta y tantos, sí, cinco? sí. Un Estará montón de cerca de los años. 40 años. Sí, Estará sí. muy cerca de los 40 años. Me había perdido. Y fíjate que una de las personas que lo inició fuiste tú. Sí, sí. Además, yo lo sigo visitando todos los años. O Yo sea, también. todos los años, el Día de Reyes, Sí, yo sí. por la mañana voy a visitar el Belén, porque aunque ya no está en el mismo sitio que donde lo creamos nosotros, y sí que es cierto que aún está la gente que empezamos allí, y da mucho gusto ver a esas personas dando vida a algo que fue arraigado por ti, ¿no? Y bueno, es otro de esos proyectos que sigue adelante y que estoy orgulloso de haber participado. Sigues manteniendo tu empresa, pero podemos decir que hoy en día ya vives de tus obras. Sí, yo hace ya más de 4 años que vivo de la pintura, que vivo del arte. No solo de la pintura, porque no se termina viviendo de la pintura al 100%, pero sí yo he sido una persona que, no sé, llámalo defecto, llámalo X. Tengo una inquietud innata por enseñar todo lo que sé. Entonces, en el momento en el que yo aprendo algo, quiero enseñarlo, quiero mostrárselo a la gente, al mundo, ¿no? Entonces, yo me he dedicado a dar clases desde que tenía 17 años. O
sea, la primera clase extraescolar de informática que se creó en un colegio aquí en Murcia la creé yo, con 17 años, y empecé a dar clases de informática a niños. Después empecé a dar conferencias sobre los peligros de Internet en colegios, institutos, a padres, a profesores, alumnos. También tenías programa de radio. También hablábamos de eso en la radio. Lo hicimos juntos. Sigue existiendo, lo sigo haciendo en la medida de lo posible. Todo ello colaborando con la Brigada de Delitos Telemáticos de la Policía Nacional de Murcia. Siempre he estado muy proactivo a la enseñanza, ¿no? a la transmisión del conocimiento. Y claro, yo en cuanto empecé a pintar, pues me surgió esa inquietud de, oye, pues, igual podría enseñar también pintura, ¿no? Y de estas casualidades de la vida, que me llama la que era concejala por aquel entonces del Ayuntamiento de Santomera, me llama una mañana. Yo había hecho una exposición allí 2 meses antes. Y me llama, dice, oye, José Miguel, mira, que aquí en el Ayuntamiento damos unas clases de pintura a adultos, pero el profesor que las está dando ha tenido un problema coronario, un accidente coronario y está recuperándose, no va a poder arrancar el curso, entonces habíamos pensado en ti. Yo no había dado clases nunca en mi vida de pintura, pero como no sé decir que no, y me gustan mucho los retos, ¿Sí? pues dije, vale, ¿cuándo empezamos? Y efectivamente hice una reunión con los alumnos, se presentaron unos 15 o 20 alumnos, yo expuse mi forma de dar clase, se me apuntaron 5 al final, eso hace 10, 11 años de eso. Hoy la escuela es la más importante de la región de Murcia, Fíjate. con 270 y pico alumnos, 270 y pico alumnos. Más importante... De 5. De 5 que empezaron. La más importante de toda la región de Murcia en cuanto a calidad de la enseñanza y a número de alumnos. Están intentando replicarnos en todos los municipios de la región de Murcia, incluso no replicarnos, sino cogerme del cuello y llevarme con ellos. Y la verdad es que somos un modelo referente en la región en cuanto a clases de pintura y dibujo. Otra cosa, porque nos va quedando poquísimo tiempo y se me van a quedar un montón de cosas en el tintero. Hay una persona que para ti ha sido importantísima dentro del mundo de la pintura, en la que para ti ha sido un referente. Estamos hablando de Pedro Cano. Yo empecé a pintar por él. O sea, empecé a pintar porque me ha gustado de siempre lo que pinta, lo que hace Pedro Cano, ¿no? Y yo cuando empecé en esto de la pintura dije, joder, yo quiero hacer lo que hace este hombre. Y en cierta manera empecé a pintar por él y no me quedé ahí. No me quedé ahí porque llegó un momento en que la inquietud fue tanta que dije, bueno, no me conformo con intentar llegar a pintar como él, sino quiero que él me enseñe. Y efectivamente conseguí que él te enseñara. Que él me enseñara. Pedro Cano no daba... Él daba, por aquel entonces daba un curso solamente internacional de acuarela, al que podías acceder si eras ya profesional, si ya habías pintado en acuarelas. Dios. Tú tenías que presentar un currículum, entonces él elegía a la gente que podía entrar, ¿no? Yo evidentemente no había tocado la acuarela en mi vida. Yo quería aprender acuarela y quería aprender del mejor, del que para mí era el mejor, y es un referente a nivel internacional. Y claro, me las ingenié para poder estar en sus clases. ¿Y qué hice? Pues como yo por aquel entonces estaba empezando con mi empresa de diseño y posicionamiento web, me di cuenta que la web que tenía la fundación de Pedro Cano era una castaña, era malísima. ¿Qué hice? Pues Me estoy imaginando les escribo un correo electrónico y les digo, a ver, yo me dedico a esto. He visto que tienen carencias en su página web, pero es que yo además yo tengo carencias en pintura. Quiero dedicarme a esto, quiero llegar a esto, quiero llegar a ser alumno de Pedro. ¿Qué tal si hacemos un trueque? Yo os hago la página web, yo regalo la página web y os ofrezco mi servidor para que la aloquéis y demás, y vosotros me conseguís las clases con me conseguís las clases con Pedro.
Tardaron, creo que fueron 4 minutos en contestarme. Que sí, que estaba el trato hecho. Seguramente estaba Pedro al lado, porque eso se lo consultan a él siempre. Estaba Pedro al lado, le pareció una gran idea y ahí hice un taller de iniciación. La primera vez que yo toqué las acuarelas fue con él, de iniciación con niños. O sea, una cosa que él hace o hacía en la fundación, que era un día antes de Reyes o así, Sí. invitaba a niños a pintar acuarela allí, ¿no? Pues yo estuve con los niños y ya después estuve en el internacional y ya después estuve en 2 más internacionales con él. Bueno, eso generó una amistad entre Pedro y yo. De hecho, hace 3 semanas estuve en mi programa de televisión Que ahora nos meteremos en ello. que grabamos allí en la fundación y bueno, para mí es un orgullo, ¿no? Que alguien a quien he adorado siempre, de quien me ha gustado mucho su trabajo y ha sido un referente para mi carrera, pues que al final haya surgido esa amistad y esa colaboración, ¿no? De hecho, mañana hay también mañana, hoy estamos en hoy, pero hay una serie de proyectos que estoy realizando con la Fundación para ayudar a artistas que no tienen posibilidades de, Ya. de formarse. Entonces, en connivencia con un grupo en el que estoy, que nos dedicamos a eso, a ayudar a la gente, pues estamos creando una serie de programas para poder ayudar a esos artistas que, como yo, tenían esa inquietud y no tenían los medios. Bueno, vamos a ordenar esto porque son tantas cosas. Em, Radio, informática, programación, pintura y ahora también televisión. Sí, ¿Vale? O ahora, sea, por si acaso ya por si no faltaba algo, algo. o sea, Bueno, también un Belén viviente, que también hay que tenerlo en cuenta, que lleva muchísimos años haciéndose y que se han consolidado claro. como algo importantísimo de lo que es la pedanía del Raal. Arte por el mundo, así se llama este programa, Arte por el mundo. que Así además es. es un programa internacional eh, mm, que diriges tú, pero bueno, cuéntanos cómo llegas a Chile, porque se emite en Chile. Bueno, cuéntalo un poco todo. Bueno, vamos a ver, vamos a ponernos en, Sí, en sí. situación, ¿no? Eh, Contacta conmigo alguien desde Budapest. O Vale. sea, un seguidor en redes sociales que me sigue como artista, que él es profesor de lengua española en el Instituto Cervantes de Budapest. Ujú. Y me escribe un día y me dice: "Oye, José Miguel, mm, me han llamado de un contacto que él tenía en Chile. Me han llamado desde Chile para que a ver si yo conocía algún artista que pudiera participar como invitado en un programa de televisión, de arte y tal. Y he pensado en ti, ¿qué te parece?". Digo: "Pues, me parece genial, como no sé decir que no". Digo: "Sí, adelante, tírale". Total, le pasa mi contacta conmigo este señor de Chile que se llama Patricio Barrera. Él es músico y presentador de un programa de televisión para un canal de televisión de Chile, eh, y que me quiere tener como invitado. Bueno, pues vale, total, que ¿Cómo va a decir que no? ¿cómo voy a decir que no? Se emite el programa, ¿no? El programa, evidentemente, yo que he estado toda mi vida ligado a la comunicación, pues eso se nota, ¿no? Cuando estás con una persona que no se ha desenvuelto como hemos tenido que hacer nosotros, Claro, delante de un micrófono se nota, y un cuando has estado montonazo. dirigiendo y dominando, pues también se nota. ¿Qué pasa? Que termina esa entrevista y inmediatamente después contacta conmigo el director del canal. Y me propone copresentar el programa con Patricio. Digo, pues vale, no tengo tiempo, pero bien. Si me queda un huequito libre, pues sí, vamos a ocuparlo en esto. Total, que empiezo a copresentar el programa. El primer mes el programa sube mucho en audiencia. Me quedo con la producción del programa, es decir, lo que es la realización, la producción, contacto con artistas y demás. Eh, Hay un momento que te dejan colgado. claro, me empiezo casi a dirigir el programa también, pero llega un momento en el que ya hemos llegado a un nivel de calidad de nuestros invitados, ha subido tanto la audiencia
que llega un momento en el que la cadena dice que, bueno, que no tienen más recursos para nuestro programa, que el programa ha crecido más de lo que ellos esperaban y bueno, y me dejan con una invitada súper importante para ese mismo día colgado. Digo, pues no, a mí no me parte la cara nadie frente a un invitado, porque el Claro, que tú te has estaba en medio era yo. comprometido, Yo me he claro. comprometido con el invitado, nos había costado un montón de trabajo cuadrar agendas y lo habíamos conseguido y al final, llegado el momento, resulta que tengo que desdecirme de lo que había quedado con la invitada en este caso. Buah, qué dolor. Y a mí eso, a mí perdona, pero yo cuando doy mi palabra y mi palabra es ley. Total, que cuelgo el teléfono con este señor, automáticamente registro el nombre del programa en España, eh, mm, alquilo un estudio de emisión, Ujú. creo una página web con el nombre del programa. ¿Todo eso en cuánto tiempo? Eso pasó sobre las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde ya estaba todo eso funcionando. A las 4:30, 5 y algo, hora española, yo hablo en hora española porque habían 3 canales, uno de Chile, uno de México y otro de Miami, que querían el programa, lo querían en su antena. Eh, a, O sea, la- que en menos de 12 horas. a las 6 de la tarde ya habíamos elegido la cadena, en este caso por guardar un poquito de dónde venía el programa, elegimos la de Chile, también nos ofrecía más recursos y demás, y ese programa se empieza a hacer desde España, con mi estudio, con mi dirección, con mi producción, con mi dinero, pero Se emite en se Chile. emite en Chile. Además, el programa se emite a nivel internacional porque se emite en un montón de canales, un montón de cadenas. Y es uno de los programas elegidos por el gobierno chileno para que esté en la Filmoteca Nacional. Encima. Es uno de los programas elegidos por el gobierno chileno para que esté en la Filmoteca Nacional. Es decir, todo lo que emitimos semana tras semana queda grabado y registrado en la Filmoteca Y Nacional. además sois en audiencia Somos el programa segundo programa más. en audiencia del canal. O sea, y es un programa de arte. Es un Exactamente, eso programa. es lo que a mí me sorprende, ¿no? Porque hoy en día sabemos perfectamente las audiencias por donde Claro. paran, en el cotilleo, en cosas bastante banales y vacías, y que sea un programa dedicado a todos los artes, porque dedicado al arte, pero a la danza, a la música, a la pintura, a la escultura, o sea, es que lo englobáis todo. A la escritura, a todo, sí. Y además, en un formato muy peculiar, porque todo esto surge cuando el confinamiento, cuando la Ujú. pandemia, cuando solamente nos podíamos comunicar a través de programitas como Zoom o Sí, como sí, sí, tal, sí. que teníamos las pantallitas así, ¿no? Pues yo quise mantener esa idea. Esa idea que era conectar a 3 artistas, el presentador de Chile, Patricio, el artista invitado, los artistas invitados y yo, conectarlos a través de esos dispositivos, ¿no? Que esa esencia que fue tan importante en aquel momento se Ujú. mantuviese. Y que no fuese un programa de entrevistas, sino que fuese algo como esto que estamos haciendo tú y yo, un diálogo. Un Ujú. diálogo entre 3 artistas en los que, bueno, en el que se pone en valor el arte del invitado o la invitada, Ujú. pero que se puede hablar de cualquier cosa. La comunicación va en la dirección que vaya surgiendo. No hay un guión preestablecido, no hay preguntas y respuestas, sino que yo, por ejemplo, cuando me entrevistaron a mí, Ujú. estuve cerca de 25 minutos hablando de los distintos tipos de arroz y conejo que se podían hacer aquí en la vertiente mediterránea, ¿no? De hecho, Había curiosidad por el tema, ¿no? sí, 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 surgieron esos derroteros. Sí, sí, no, porque me preguntó Patricio, y bueno, ¿y a ti qué te gusta? Y yo le dije, pues el arroz y conejo. Claro, allí sonará raro. Claro, porque dije, bueno, yo sé que en algunos países son mascotas, digo, es Sí, como si decimos aquí nos comemos los sí, gatos, un arroz y sí, gato un y tal, arroz y ¿no? gato, Y claro. entonces surgió esa conversación y bueno, al final el programa pues se hace ameno por eso, ¿no? Porque no está encapsulado, encasillado, sino que sigue esa libertad de expresión. Que nos queda un minuto. Madre mía. Madre yo quería hablar muchas más cosas contigo. Bueno, te pediría que nos lanzaras una frase, ¿no? Para cerrar el programa.
Pues la frase que me ha llevado siempre ha sido la misma, ¿no? Y lo decía antes, a mí me ha gustado siempre enseñar lo que sé. Entonces, y además he sido de mente inquieta. Me ha gustado siempre investigar, ¿no? Y no dar por sentadas las cosas. Entonces yo siempre he dicho que el día que deje de aprender y de enseñar lo que he aprendido, ese día seguramente esté muerto, porque no seré yo. Entonces, José Miguel Muñoz habrá desaparecido por completo. Porque si hay dos cosas que me guían, son esas. Aprender lo máximo posible y no quedármelo, enseñar todo lo que sé. Me hubiera gustado hablar un poquito más también de tus obras, pero bueno. Están ahí en internet y en redes sociales y al final las obras son las que son, se crean nuevas, pasan y demás, pero yo Pero creo... queríamos conocer a José Miguel Claro, Muñoz. conociendo al artista al final las obras Y están ahí. sabemos que a partir de ahora, bueno, que has llegado hasta aquí, pues seguro que vendrán más cosas. Bueno, las mentes inquietas y los que no sabemos decir que no, ya sabes lo que nos pasa. Las inquietudes salen. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Mónica. Ha sido un verdadero placer y un honor ser el primer invitado de este programa. Después de tantos años sin vernos. Bueno, sí, pero siempre es muy agradable compartir un Volver a tiempo contigo. encontrarnos, Sí. Gracias. A ti siempre.